Hoy vamos a hablar de uno de los eventos más trágicos y bestias en cuanto a catástrofes naturales de la historia antigua. La erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un Vesubio del siglo I? Que sepultó entre cenizas a las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, con la que va a haber muchos chistes hoy. Poneos cómodos que la cosa está que arde. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. That fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente preciosa, gente bonita. ¿Cómo estamos? Feliz puto martes. Vamos a hablar del tema la tragedia de Pompeya y de Herculano. Una de estas historias, cuando vemos lo que ha dejado, nos solemos quedar con la boca abierta. Imagina estar ahí, ¿no? En el 79 después de Cristo, en una de estas ciudades que además eran prósperas, eran bonitas, pues sin tener ni idea de la catástrofe que se estaba avecinando. Pompeya era una ciudad, la verdad, bulliciosa, con unos 20.000 habitantes, comerciantes, agricultores, fabricantes, artesanos. Bueno, los agricultores en concreto aprovechaban el suelo muy fértil de esa región pues para sus viñedos, para sus huertos, que paradójicamente esa tierra negra donde cultivaban era tan rica porque era fruto de erupciones volcánicas en el pasado. La otra ciudad de la que hablaremos, por otra parte, Herculano, tenía 5.000 habitantes, bastantes menos que Pompeya, pues era como el Benidorm de allí o algo así, era como el destino de veraneo favorito para los romanos ricos. Tenían allí villas de la hostia, casoplones super opulentos, había baños romanos, todo eso se va al carajo, todo cambia al mediodía del 24 de agosto del 79. La cima del monte Vesubio explota, lanzando una nube en forma de hongo, de ceniza y piedra pómez a más de 16 kilómetros de altura. Tú piensa esto. Durante las siguientes 12 horas a esto, una lluvia de cenizas y de pedruscos cubre Pompeya. Los habitantes huyen aterrorizados, mientras que unos 2.000 se quedan, pese a todo, escondiéndose pues, en sótanos, en bodegas, en edificios de piedra, esperando, con la esperanza de que la tormenta pase. Pues en un principio Herculano se libra de la caída de esas cenizas gracias a un oportuno y favorable viento que venía del oeste. Pero después, una nube gigante de ceniza caliente y gas tóxico desciende reptando Vesubio abajo, envolviendo la ciudad y quemando vivos o asfixiando a todos los que pilla por delante. A esto, además, le sigue un torrente de lodo volcánico y rocas. Durante mucho tiempo se pensaba que la mayoría o muchas de las víctimas murieron por la asfixia provocada por las cenizas y los gases, pero ha habido estudios recientes por parte del paleobiólogo Pier Paolo Petrone sugieren otra cosa. El calor habría sido tan extremo, tan intenso, que los órganos internos de esas personas simplemente colapsaron. En 2018 este señor y su equipo encuentran compuestos ricos en hierro en los huesos de algunas de las víctimas de Herculano, sugiriendo que las oleadas estas de calor vaporizaron simplemente sus tejidos blandos y causaron la explosión de sus cráneos. Esto es muy heavy, luego haremos un poco de hincapié en esto, simplemente estoy resumiendo un poco. A día de hoy el Vesubio sigue siendo el único volcán activo en el continente europeo. La última erupción la tuvo en 1944 y aunque la cosa ha estado tranquilita desde entonces, pues hay expertos que creen que una nueva erupción podría ser posible y a su vez obviamente devastadora para el alrededor de 700.000 personas que viven hoy día cerca del volcán. Esto es lo que es, una demostración de la fuerza destructiva de la naturaleza cuando se cabrea.
y también de cómo a través de los siglos intentamos aprender de este tipo de cosas, pues precisamente para prevenirlas. Y aunque estas ciudades ya estén sepultadas, cómo de grande edificamos, pero qué frágiles somos. Cómo era la vida, de qué escenario teníamos allí antes de la erupción del volcán. Estas dos ciudades eran centros muy activos de la vida y la cultura romana. Calles, las de Pompeya, por ejemplo, llenas de actividad, muy bulliciosas, con mercaderes vendiendo los productos, agricultores llevando las cosechas al mercado, gente pues haciendo su vida cotidiana, tomándose ese respiro que ofrecían las tabernas y los baños públicos, con casas decoradas con frescos muy coloridos, mosaicos muy bonitos, muy detallados, pues que daban una idea sobre esa prosperidad y además el gusto de esta gente, el gusto artístico de esta gente. Herculano, por contra, aunque un poquito más pequeña, no se quedaba ni mucho menos atrás en el tema de la comodidad y el tema del lujo, no, para nada. Esto era una especie de refugio para que los romanos de mucha pasta escaparan del bullicio de las ciudades como Roma. Aquí las villas que tenía esta gente eran auténticos casoplones, eran villas majestuosas con jardines amplísimos, piscinas, vistas al mar de la hostia. Esto es un paraíso esto. Estaban también las termas de la ciudad, esto es una reconstrucción de las termas de Herculano. Esto es, digamos, como el patio central. La vida social en estas ciudades era muy activa y las termas precisamente eran ese punto de encuentro donde la gente se relajaba, socializaba, discutía de los eventos o la política local, los mercados pues llenos de productos exóticos que traían desde todas las partes del Imperio Romano, y el tema de las cenas, opulentas tipo eventos social que además eran importantes en ese estilo de vida romano. Se servían platos exóticos muy elaborados, se disfrutaba de la compañía de amigos, de familia, de alguna otra gente. Aquello era el paraíso en la tierra. No se podía vivir mejor en esa época. La economía de Pompeya se basaba en la agricultura. Tenía tierras muy fértiles, tierra negra, volcánica, que producía cosechas muy abundantes de productos que eran muy valorados. El vino, el aceite de oliva, distintas frutas. Los mercados eran muy prósperos. Tenían de todo. Estaban abastecidos de todo tipo de productos. Herculano, por su parte, se beneficiaba de la posición que tenía en la costa, con un puerto muy activo que además facilitaba mucho el comercio marítimo o el tráfico de mercancías, especias y demás productos. La religión también jugaba un papel bastante importante en la vida de estas ciudades. En Pompeya y en Herculano había un montonazo de templos y bueno, la gente llevaba a cabo rituales, festividades religiosas y buscaban el favor de los dioses para proteger tanto a su familia como a ellos mismos, como a sus hogares y a sus negocios. A pesar de esta vida social vibrante de la que hablamos, prosperidad, hubo ciertas señales de advertencia que, como siempre, mediterráneos somos así, la gente pasó por alto. Los pequeños temblores de tierra eran más que comunes en esa región, pero la mayoría de los ciudadanos pues no lo consideraba peligroso y le venía pues sudando un poco el badajo. Y el Vesubio, pues aunque estaba ahí, que era imponente y amenazante, pues no daba indicios claros de que fuera a pasar algo. Pero la catástrofe, amigos míos, se avecinaba. Sin embargo, la vida seguía normal. Como siempre, nadie sospechaba que todo estaba a punto de irse al carajo de una forma, además, brutal. La erupción del Vesubio ocurre entonces, destruye las ciudades y entierra para siempre las historias de esta gente que vivió allí. Llega el mediodía, el cielo empieza a oscurecerse, la cima del Vesubio explota con un estruendo atronador, ensordecedor, y lanza una columna de ceniza y piedra pómez a más de 16 kilómetros de altura. Esta nube se eleva muy rápidamente y expande gases y queda como una especie de forma de hongo sobre toda la región. Los habitantes de Pompeya miran aterrorizados cómo la oscuridad poco a poco se va tragando su ciudad. Durante las siguientes horas, una lluvia incesante de ceniza y piedras pómez, algunas de las cuales alcanzan hasta los 8 centímetros de diámetro, o sea, tronchazos buenos, pelotas de tenis tal vez un poco más grandes. Todo esto empieza a caer sobre Pompeya, las calles se llenan de escombros, los techos empiezan a ceder tanto por los impactos de los cascotes como por el peso que se acumula de
restos, la gente asustada corre en todas direcciones, busca refugio donde buenamente pueden. Algunos se esconden en sótanos, otros intentan huir a campo abierto, presuntamente lejos del peligro. Mientras tanto, en Herculano, los ciudadanos inicialmente respiran aliviados. Un oportuno, como hemos dicho antes, viento favorable del oeste desvía la primera fase de esa erupción del Vesubio hacia Pompeya, dejando a Herculano prácticamente intacta. Sin embargo, este alivio es pasajero. Al caer la noche, una nube letal de gas caliente, ceniza, fragmentos volcánicos se desplaza muy rápidamente hacia la ciudad y envuelve a Herculano en una oscuridad tensa y sofocante que quema y asfixia a todos aquellos que no han logrado escapar. Los relatos de algunos supervivientes describen escenas de auténtico terror, de caos, de desesperación. La temperatura va aumentando a medida que la nube de ceniza se acerca, haciendo que el aire, ya ardiente, ya quema. En Herculano, las personas se agolpan en la playa esperando a unos barcos de rescate que no llegaron jamás. La nube, con temperaturas superiores a los 300 grados, arrasa con todo a su paso y deja un rastro de muerte absoluta. Esta erupción continúa durante toda la noche hasta el día siguiente, cuando ya por fin para ambas ciudades ya están enterradas bajo los escombros, bajo metros de ceniza, y los que habían intentado huir fueron encontrados aplastados bajo los escombros, bajo los tejados derrumbados o sofocados por el peso y la ceniza. Aquellos que se quedaron atrás, confiando en la seguridad de sus hogares o de sus sótanos, encontraron un destino igual de trágico o incluso peor. Esta erupción transformó un día normal, un día corriente, en un desastre de proporciones bíblicas. La vida en Pompeya y en Herculano se detuvo abruptamente de un segundo a otro, congelada en el tiempo por la furia incontenible de la naturaleza. Pero aunque las ciudades se han quedado enterradas, olvidadas durante siglos, sus habitantes murieron, pero algunas de sus historias consiguen sobrevivir, esperando ser desenterradas para revelarnos estos últimos momentos de estos días de inimaginable terror. Cuando la erupción finalmente cesa, las ciudades de Pompeya y Herculano se encuentran ya en escombros, derruidas, destruidas, sepultadas bajo una gruesísima capa de ceniza, piedra pómez y lodo volcánico. La devastación, el desastre resulta ser inmenso. Las consecuencias inmediatas dejan una cicatriz en la historia de toda esa región para siempre. La cosa es que apenas hubo supervivientes porque, con esa rapidez con la que ocurrió todo, no pudo haber planes de evacuación eficaces. La gente no sabe hacia dónde ir, va corriendo como un pollo sin cabeza, no sabe dónde protegerse, dónde refugiarse, corren de un lado a otro, dificultan cualquier tipo de intento de organización posible para una eventual evacuación. La mayoría de rutas de escape se vieron muy pronto bloqueadas por esa caída de escombros. Hablemos de lo que pasó en Herculano. Creían a salvo por el viento del oeste, pero de repente aparece esta nube, les alarma, desencadena un intento de evacuación un poquito más organizado pero muy apresurado. Las familias se intentan refugiar en las playas porque esperan que vengan unos barcos a rescatarlos. Sin embargo, todo este calor y sobre todo la velocidad, factor decisivo con la que todo esto ocurre, a la que se propaga esta nube ardiente y tóxica, imposibilitan de lejos cualquier maniobra que facilitara cualquier tipo de rescate o evacuación. Los ciudadanos entonces se quedan arrinconados en esa playa, atrapados en una especie de trampa mortal urdida por la propia naturaleza, sin tiempo, sin organización, sin coordinación ni ningún tipo de medio para poder escapar. Esta lluvia de ceniza y de piedra pómez causa estragos en las estructuras de estas dos ciudades. Los techos, las casas se derrumban, no soportan el peso acumulado y atrapan a muchos en su interior. Los templos, esos magníficos baños públicos, se convierten en una especie de tumbas de piedra, de escombros. Ese lodo volcánico del que hemos hablado antes, esa mezcla de ceniza, de agua, de roca pulverizada, fluye por las calles como una especie de río denso y que destruye todo lo que toca a su paso. Quedan enterrados bajo metros y metros de lodo volcánico. La destrucción es entonces total.
El paisaje, que era precioso, se convertía en un desierto ardiente, volcánico, gris y estéril. Y bueno, han encontrado a muchos de estos muertos, de estos cuerpos, en sótanos y bodegas donde intentaron refugiarse del desastre. Cuerpos cubiertos de ceniza y que mostraban signos de lucha desesperada por respirar en un ambiente tóxico, en un ambiente ardiente, sofocante. Algunos incluso fueron hallados abrazando a sus seres queridos, buscando un último instante de consuelo y protección en los últimos segundos de su vida. ¿Qué pasó en Herculano? Pues en Herculano la muerte tal vez fue algo más rápida, pero no por ello menos horrible en absoluto. Los cuerpos atrapados en esta, vamos a decirlo técnicamente, nube piroclástica mostraban posturas retorcidas, que es un indicio de que esta muerte fue instantánea por el intenso calor. Luego, unos estudios revelaron que las altas temperaturas habían precisamente causado la vaporización de sus tejidos blandos, dejando solo los huesos calcinados y los restos carbonizados. Pero vamos a seguir. Si esto resulta morboso, pues esperada después. Hubo ciertos intentos de supervivencia heroicos pero inútiles. En Pompeya se encontraron restos de gente que había utilizado telas o ropa para cubrirse la boca y la nariz, intentando pues de manera rudimentaria filtrar el aire lleno de cenizas. Otros intentaron escapar abiertamente por las calles para ser alcanzados por la lluvia de escombros o los cascotes y derrumbes de los edificios. Y es un desastre esto que se grabó a fuego en la memoria de toda esa región, las ciudades convertidas en cementerios, enterradas bajo capas de lodo volcánico, sirvieron como ejemplo de cómo intentar prevenir este tipo de cosas. Tanto el paso del tiempo como el hacer, la acción implacable de los elementos naturales nos ocultaron Pompeya y Herculano durante mucho tiempo bajo metros y metros de material volcánico y de cenizas. Las ciudades permanecieron olvidadas durante siglos, hasta que un descubrimiento accidental, mira tú, en la década de 1700 empezó a desenterrar estos secretos. Este descubrimiento atrajo tanto a expertos en arqueología y arqueólogos y científicos como a curiosos de todo el mundo. Las primeras excavaciones llevadas a cabo en Herculano empezaron en 1738, ojo ahí, y en Pompeya en 1748, pero no fue hasta la década de 1870 cuando la cosa se tomó en serio y empezaron a sacar el jugo de lo que había ahí. En Pompeya, los arqueólogos encontraron una ciudad extraordinariamente bien conservada. Los edificios, las calles, los objetos cotidianos se mantienen prácticamente intactos bajo la capa de ceniza. Las casas romanas, con sus frescos, con sus mosaicos, las tabernas, con sus jarras de vino, con sus asientos, las panaderías, con sus panes carbonizados, pues nos dan una foto, una visión de la vida romana de esa época. Los templos, los teatros, las termas nos enseñan lo sofisticado del arte de esa época. En Herculano, la situación arqueológica es todavía mejor. Sepultada bajo una gruesa capa de lodo volcánico, la ciudad se había preservado prácticamente en un estado perfecto. Los edificios de varios pisos, con los muebles, las estructuras de madera, se encuentran prácticamente intactos. Las villas romanas, de las que hemos hablado antes, estos casoplones lujosos con sus jardines, con sus fuentes, se encuentran casi intactas y nos revelan ese estilo de vida tan hedonista de los romanos ricos, Y aquí viene la madre del cordero, uno de los hallazgos más importantes y los más conocidos precisamente de todo este rollo de Pompeya. Es el descubrimiento de los espacios vacíos, de los huecos que deja la gente carbonizada en la capa de ceniza, tanto cuerpos humanos como animales
enterrados en la ceniza dejan una serie de huecos que en la década de 1870 Giuseppe Forelli, un arqueólogo italiano, tiene una ingeniosa idea. Dice, oye, ¿y si relleno los huecos que ha dejado esta gente en la capa de ceniza con yeso líquido, que al endurecerse recrea la forma exacta de lo que había pasado allí, ¿no? De las víctimas, de sus posturas, de sus ademanes en el momento de su muerte. Estos moldes que se sacan muestran a gente en posiciones de práctica desesperación. Muchos cubriéndose la cara, otros abrazando a sus seres queridos, ya conscientes de que su trágico final se acerca en medida de segundos. Y no solo estos moldes son una cosa importante por el valor histórico o arqueológico que tengan, sino porque, en mi opinión, tienen una capacidad que otras piezas arqueológicas no tienen, y es la de humanizar, la de empatizar con las víctimas. Nos muestran mucho mejor que otros elementos como esta gente eran personas con las que podemos empatizar y conectar con sus miedos, con sus vidas, con sus sueños. La creación de estos moldes de yeso permite a los arqueólogos estudiar de cerca las características físicas, fisiológicas de las víctimas del Vesubio, incluyendo la vestimenta. Hasta ese grado se conservan. Salen a la luz detalles muy tochos, muy fascinantes sobre la moda, las costumbres, las prácticas funerarias de esa época, y a través de ese preciso análisis sobre las posturas, las posiciones de estos cuerpos, los investigadores al final pueden deducir que muchas personas murieron por asfixia. Fueron atrapados en sótanos, en edificios colapsados tanto de escombros como de gente. Otros estudios, por contra, indican que muchos sufrieron quemaduras y que estas heridas fueron causadas por el desplome, el colapso de los edificios. Pero bueno, en Herculano los arqueólogos descubren esqueletos humanos en las cámaras subterráneas y en la playa. Las personas, como hemos dicho antes, buscaron refugio en estas playas intentando escapar. Entre estos restos se preserva de manera excepcional ciertos detalles que nos dan una información muy precisa, muy valiosa, muy detallada sobre la salud, la dieta, el estilo de vida, y las investigaciones siguen todavía hasta el día de hoy con el uso de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de métodos nuevos que ayudan a los científicos a descubrir más. Cada hallazgo es una pieza más en el puzzle de la vida en la antigua Roma. Bueno, hay cierto debate también entre científicos y arqueólogos de las causas mayoritarias de muerte en este entorno. Bueno, pues hay dos hipótesis. El primer supuesto, que la mayoría de las víctimas murieron asfixiadas por la nube letal de gases de cenizas que inundó estas ciudades. Esto se apoya en la evidencia de las posiciones en la que fueron encontrados los cuerpos, y esto sugiere un intento desesperado por protegerse de estas partículas tóxicas, de estas partículas abrasivas. Por otro lado, hay otra teoría, la del calor, que plantea que las altas temperaturas generadas por las oleadas piroclásticas, gases calientes, materiales incandescentes, etc., fueron tan intensas que pudieron provocar la muerte prácticamente instantánea de las víctimas. Es un fenómeno catastrófico que sugiere que este fenómeno habría causado la vaporización de los tejidos blandos y fluidos corporales, generando este efecto devastador en los cuerpos humanos que estuvieran expuestos a ello. Para arrojar luz sobre este asunto tenemos a un equipo de la Universidad Europea de Valencia que se embarcó en un estudio bastante innovador. Utilizaron técnicas avanzadas como la fluorescencia de rayos X, analizaron los moldes de yeso. Los hallazgos que hizo esta gente sugieren que la asfixia debido a la inhalación de gases y partículas tóxicas es la causa más probable de la muerte de la mayoría de los casos estudiados. Y aunque las altas
temperaturas fueron obviamente un factor decisivo. La evidencia, según ellos, apunta a que la mayoría de las víctimas experimentaron, por decirlo así suavemente, un final lento y angustioso bajo capas y capas de ceniza y piedra pómez. Y ahora es cuando vienen los datos perturbadores. ¿Quién quiere los datos perturbadores? Va, son dos. Un estudio publicado en la revista Antiquity sugiere que las personas que se refugiaran en los cobertizos, donde me hubiera refugiado yo, en los sótanos, tanto en los sótanos como en los cobertizos para botes del puerto de Herculano, no sufrieron quemaduras ni vaporización. Y atención a esto, fueron cocidos como si estuvieran dentro de un horno de piedra. Se han analizado los huesos de las costillas de 152 individuos y esto revela que el colágeno, una proteína que se deteriora precisamente con las altas temperaturas, no presenta daños significativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto nos indica que las víctimas no estuvieron expuestas a las temperaturas mortalmente extremas de estas oleadas piroclásticas, sino a un calor más moderado, gracias precisamente a la protección de esos gruesos muros de piedra, de los sótanos o cuadras o lo que fuera. Estas víctimas habrían muerto por rehinchazón de los tejidos y la acumulación de fluidos internos. Es decir, para una persona promedio, vamos a explicarlo, se cocieron efectivamente a fuego lento. Un segundo estudio que lleva a cabo el New England Journal of Medicine, esto es una brutalidad, os aseguro que esto es lo más tocho que he leído en mucho tiempo, describe el caso de una víctima encontrada en el Collegium Augustalium, un edificio dedicado al culto al emperador Augusto. Se halla, sorprendentemente, una sustancia vítrea dentro del cráneo fracturado de una víctima. La sustancia contiene proteínas y ácidos grasos propios del cerebro. Esto es raro en el sentido de que la propia erupción no produjo ningún tipo de material vítreo. Entonces, la hipótesis se trata del primer caso de, ojo al término, vitrificación cerebral en un contexto arqueológico, producto del calor extremo de estas oleadas piroclásticas. Claro, esto abre la puerta a hallazgos similares y enlaza con lo que hemos dicho antes de cráneos explotando. Vale, esto nos aporta una información que podemos usar, una información valiosa, aunque no se puede asegurar con toda seguridad que a todos les pasará esto. Pero esto que estáis viendo aquí, este cacho de cristal negro, es un cerebro. Se os quiere un montón, se os ama, se os adora, se os idolatra, porque sin vosotros este canal no es nada. Mañana más y mejor.